Les doy la bienvenida a todos y a todas quienes hoy día se han conectado a este seminario virtual, que precisamente organizó nuestra asociación a través de la Comisión de Infancia y Familia y, por cierto, con el apoyo del Instituto de Estudios Judiciales. Para nuestra Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas es un gran desafío el poder, entregar capacitación permanente también a nuestros socios y socias para que puedan ir actualizando sus conocimientos jurídicos en las materias en que ellos se desempeñan. Y, por cierto, también nos ha interesado poder extender este tipo de actividades de capacitación a todos los operadores de justicia que trabajan, diariamente en tribunales. Agradecemos a los excelentes expositores y expositoras que nos van a acompañar el día de hoy, y me refiero al profesor Francisco Maldonado Fuentes, ¿cierto?, que dará cuenta sobre modificaciones a la ley 20.084 en virtud de esta legislación nueva, ¿cierto?, de la 21.527. También vamos a contar con la exposición de doña Macarena Cortés Camus, ¿cierto?, ella es jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y nos va a referir sobre la nueva institucionalidad, sobre este Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Y, por último, ¿cierto?, también nos apoya y participa hoy día en esta excelente actividad Gabriela Contreras Pidret. Ella es colega nuestra, jueza de garantía de Talagante, y ella va a plantear su mirada desde la experiencia de la sala de garantía y formulando, ¿cierto?, algunas propuestas, cómo abordar audiencias de control de detención y algunos nudos que se produzcan en la ejecución de esta legislación. Nos complace como Asociación Nacional de Magistrados y Magistrados el poder contar siempre con el apoyo del Instituto de Estudios Judiciales, y por eso hago extensivos mis agradecimientos a su director y a todo el equipo que trabaja con ellos. Y por último, señalar que nuestra Asociación de Magistrados y Magistradas está interesada y disponible para participar en el proceso de instalación del nuevo servicio y aportando conocimiento y experiencia de nuestros jueces y juezas, tal como lo hicimos en otras oportunidades, ¿cierto?, con la Subsecretaría de la Niñez. Y además, incluso en este proyecto, nosotros participamos haciendo llegar observaciones también al proyecto de ley. Así es que, por último, solamente agradecer la participación de todos y todas ustedes conectados a este seminario, y ahora doy la palabra a mi colega Cristian Morales, ¿cierto?, que también es juez de garantía de San Bernardo y estará a cargo de la moderación. Cristian. Ya. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Cristian Morales Pereira, soy juez de garantía de San Bernardo. Participo el día de hoy en representación de la Asociación Nacional de Magistrados y mi función básicamente será la de moderador. Por lo tanto, solamente reiterar los agradecimientos al Instituto de Estudios Judiciales y a la Asociación Nacional de Magistrados por facilitar la realización de este seminario. También agradecer a los expositores que ya serán identificados a continuación, y también a los asistentes como público. Es un tema que nos atinge especialmente en el sistema judicial, la modificación a la ley 20.084 que se efectuó por la ley 21.527, y por lo tanto entiendo que ese es el interés de este seminario, poder conocer con mayor detalle aspectos relativos a institucionalidad, relativo también a reglas de aplicación en materia judicial, y finalmente la mirada desde el punto de vista de los jueces. Entonces, para ya directamente dar inicio a las exposiciones, voy a hacer una presentación de los expositores. En primer lugar, tenemos también a doña Macarena Cortés Camus, que es abogada, certificada en formación continua, Centro de Interfacultad en Derecho a la Infancia de la Universidad de Ginebra, diplomada en Gerencia Social y Políticas Públicas de la Flaxo, jefa de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En segundo lugar, también tenemos al profesor Francisco Maldonado Fuentes, abogado, profesor de Derecho Penal asociado a la Universidad de Talca, director del Centro de Estudio de Derecho Penal de la Universidad de Talca y del Magíster de Derecho Penal de la misma Casa de Estudios. Y finalmente, también a doña Gabriela Contreras Pidret, abogada, jueza de garantía de Talagante, magíster en Ciencias Políticas en la Academia Nacional de Estudios Políticos y máster en tutela jurisdiccional de Derecho Humano y de la Infancia en la Universidad de Jaén. Entonces, para dar inicio a la exposición, daré la palabra a continuación, y agradezco también su presencia el día de hoy al profesor Francisco Maldonado Fuentes, para efecto de que pueda exponer su presentación el día de hoy en este seminario, y una vez que concluya su presentación,
se va a abrir un espacio de preguntas para que los asistentes puedan formular sus preguntas también en el interés del tema que nos convoca el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Muy buenas tardes, espero se escuche bien, si me pueden hacer un gesto. Agradezco en especial al Instituto por la iniciativa y agradezco la invitación también, con gusto me encuentro acá, además compartir un panel tan grato, digamos. Veo muchas caras cada vez más conocidas, así que como no alcanzo a saludarlos de a uno, así que un saludo general a todos los que hemos tenido la suerte de conocernos en persona. No quiero perder mucho tiempo, básicamente porque hay varios contenidos. Yo lo que voy a ofrecer hoy día es más bien una síntesis, un resumen de los aspectos más relevantes, sistematizados, en los que se modifica el modelo que subyace a la ley 20.084. Y para ello voy a partir, no sé, ¿se ve bien la presentación? Voy a partir con un breve resumen de lo que fue el diagnóstico que llevó a plantear esta reforma. Yo, tal vez un poquito de historia. El proyecto de ley que dio lugar a esta nueva normativa tuvo una larga gestión y tramitación, tal vez excesiva para las necesidades del momento, y en su oportunidad tomó como base la presencia de numerosas instancias de diagnóstico respecto a lo que funcionaba y lo que no funcionaba en la ley 20.084, allá casi una década de su operación. En eso yo diría que uno puede advertir de inmediato algunos aspectos que fueron desde siempre considerados más o menos críticos y que demandaban hacerse cargo de su resolución. Y luego las diversas alternativas de reforma fueron trabajadas en mesas en las cuales participaron tanto los actores del sistema de justicia como parte de los operadores más bien vinculados a la administración y ejecución de las sanciones, lo que favoreció el hecho de que aquellos aspectos o tópicos que fueron considerados necesarios de reformular, de alguna manera se vieron favorecidos por una base de consenso respecto a la necesidad de abordarlo. Y yo diría que en buena medida también las soluciones alcanzaron a ser adecuadamente masticadas, por decirlo de alguna forma, lo que favoreció mucho su gestión. Ustedes podrán ver de inmediato, vamos a analizar algunas de estas propuestas que parecen bastante incompatibles con el clima que hoy día no influye en torno a una especie de guerra sucia contra la criminalidad o guerra agresiva contra la criminalidad. Y vemos que, al menos en parte de lo que vamos a poder comentar hoy día, se logró algunos aspectos de razonabilidad y racionalidad para fortalecer los mensajes preventivos de cara a que la respuesta, que en este caso es penal, pueda ayudar a modificar la conducta delictiva en el futuro de quienes son seleccionados por el sistema. No hay que olvidarse que desde la Convención de Derechos del Niño hemos resuelto que la forma de resolver estos casos es haciendo efectiva la propia responsabilidad de las personas menores de edad a través de un régimen de carácter sancionatorio, al margen de sus características de especialidad. Y eso, yo diría, se fortalece como apuesta sin llegar a extremos de hacer un uso irracional del recurso. Las principales críticas, ¿cuáles fueron? Había mucha sanción que se consideraba formal. Esto quiere decir que se imponía en la sentencia y el condenado prácticamente no advertía que tenía que ejecutar ningún régimen aflictivo. O sea, se quedaban en el papel de la sentencia. Y esto superaba con mucho la amonestación. Yo me atrevería a decir, al margen de experiencias positivas, que la libertad asistida simple muchas veces se traduce en una firma periódica y poco más que eso. Y el semicerrado es una reclusión nocturna a veces y poco más que eso. Y claramente eso está al debe en relación a lo que nos ofrece este tipo de respuesta de cara a motivar un cambio en el comportamiento futuro. Otras sanciones son percibidas como demasiado cortas, es decir, en poco tiempo no se alcanza a desarrollar un proceso de cambio, y otras demasiado extensas, con lo cual el periodo de sobra en las sanciones muy extensa pasa a ser una especie de instancia de quebrantamiento artificial, donde de alguna manera el chiquillo ya cumplió con los objetivos y se
se ve expuesto a una sobreintervención que puede tener efectos perjudiciales en cuanto altera la lectura que le podemos dar a un potencial quebrantamiento o a un nuevo delinquimiento. Y por otro lado, si los objetivos no se están cumpliendo, hace rato que el chiquillo ya quebrantó y por ende no necesitamos esa sobreintervención que, ojo, lo que provoca a fin de cuentas es que pierda seriedad. La sanción se percibe como algo poco serio en particular. La sanción accesoria de desintoxicación, disculpen que vaya rápido, pero tenemos harto que analizar. La sanción accesoria, de alguna manera, genera un efecto disruptivo, porque en la medida que solo es aplicada en la condena y que solo es aplicada respecto de aquellos casos en los cuales una situación de consumo problemático incide en la ocurrencia del ilícito, tenemos muchos condenados, muchos chiquillos que demanda atención, pero que queda despriorizado, porque no pudimos advertir a tiempo la presencia de un problema con su problemático, o tenemos claro que ese problema no incidió en la ocurrencia del ilícito. Con lo cual tenemos situaciones que a veces son menos necesitadas de atención, que reciben tratamiento porque la accesoria hay que cumplirla, y otras situaciones más problemáticas que quedan a la cola. No sé si se entiende. Entonces, nadie está en contra más bien de que la accesoria es necesaria, su contenido, pero el recurrir a la dinámica de la condena accesoria provoca un efecto disruptivo en la distribución del recurso. Y eso, de alguna manera, hay que corregirlo. Hay una serie de sanciones que discutimos si se aplican o no, porque no están consideradas formalmente en la ley. Y todos sabemos que si el artículo primero dice que la cláusula de subsidiariedad, o sea, la posibilidad de recurrir al sistema penal común, se aplica en aquello que no está tratado en la ley, bueno, el sistema de pena tampoco podremos discutir que sí está tratado. Y por ende, parece que no tenemos un argumento formal de peso para poder ir a otras normativas cuando pudiese resultar razonable. En cuanto a la determinación de la pena, no tenemos criterios específicos para individualizar. El 24, en su versión histórica, replica las modalidades o los factores del sistema de adultos, y como tenemos que aplicarlos también en el 21, nos queda la sensación de que estamos haciendo lo mismo dos veces. No hay mucha información técnica para los efectos de poder tomar decisiones particulares en materia de individualización de condena. No tenemos regla de concurso, con lo cual hay criterios disímiles. Algunos recurren a la acumulación, algunos a la acumulación sucesiva, otros a la acumulación simultánea, otros por distintos motivos aplican reglas de absorción, con lo cual tenemos una disparidad de criterios y no una solución uniforme, sin considerar el hecho de que a veces el régimen acumulativo genera antinomias, genera fricciones. O sea, si hemos visto que la libertad asistida como máximo debe durar 3 años, bueno, 3 libertades asistidas acumuladas suman 9 años, lo que resulta más o menos absurdo. Y no tenemos mucha regla para poder controlar y determinar el plan de intervención. O sea, ¿en qué consiste la ejecución de la condena de lunes a domingo? O sea, ¿cuál es el plan de actividades que tenemos que verificar? Y eso se ha traducido en que muchos de los planes son meramente formales. El sistema de quebrantamiento es disfuncional, aplica de forma reactiva, así como un castigo, y muchas veces ese castigo ad hoc resulta contradictorio o contraproducente en relación a la sanción que estamos ejecutando, y por lo mismo el chiquillo, una vez que termina ese castigo, parte de nuevo o parte más atrás de donde se encontraba al momento del quebrantamiento. En el caso de la privación de libertad, además, cuando lo aplicamos como castigo por 60, 90 días, normalmente eso genera problemas en el centro privativo y genera problemas de vuelta en el semicerrado, con lo cual no estamos logrando que sea útil la forma de quebrantamiento que hemos previsto en la ley. En lo procesal, es claro que tenemos un régimen que regula de forma insuficiente la salida alternativa, tenemos un exceso en la utilización de la internación provisional, tenemos problemas en cuanto a la uniformidad de pareceres acerca de si procede o no procede el reconocimiento de los hechos para dar curso al abreviado. Algunos tribunales entienden que el chiquillo no tiene las competencias suficientes como para saber a qué se está arriesgando cuando accede, y otros consideran que por el contrario, sí tiene esas competencias, con lo cual tenemos a fin de cuentas un problema de igualdad. En algunas jurisdicciones hay abreviado, en otras no, y eso hay que resolverlo. Y por último, en el caso del monitorio, voy a tratar de explicarlo muy brevemente y me adelanto. El problema que se detecta es que un adolescente suele dar poco crédito a la recepción de un requerimiento. O sea,
Si un adulto recibe un requerimiento, muchas veces empieza a pensar en el plazo de prescripción, en cuándo fue esto, en cualquier cosa como para sacárselo, digamos. Claro, un adolescente, si es que recibe el papel, es muy poco el crédito que le puede asignar. ¿Cuál es el problema? Que el chiquillo cuando llega a tribunales, porque lo tomaron detenido tiempo después, es un multireincidente. Resulta que le habían mandado como 4 o 5 papelitos a la casa y obviamente no había tomado ninguna opción que lo vinculara a acercarse al tribunal. Entonces, procesalmente, sin intervenir, el caso termina echándose a perder. Ahora, hay conciencia también de que la mayoría de estos problemas son de orden material. O sea, tenemos dificultades administrativas para ejecutar las condenas, para llevarlas a la práctica. Y eso supone que, sobre todo desde la clase política, no sacamos nada con reformar la ley, sino mejoramos la gestión y la administración de los recursos. Entonces, el grueso de las modificaciones que introduce la ley están en el servicio y están en la posibilidad de contar con herramientas que nos permitan disponer de una oferta adecuada a los estándares que nos pide la definición que está en la ley. Yo diría que si se logra esto y no se modificara nada de la 20.084, se avanzaría en el 80-85% de los problemas que antes mencioné. Con lo cual hay que restarle un poco Parece que tiene un problema con su conexión. Vamos a ver inmediatamente si se soluciona ya. Ya nos estamos comunicando con el profesor Maldonado para ver si soluciona inmediatamente el problema que tiene con su conexión ya. Vamos a esperar un minutito. ¿Volví? Sí, sí, Francisco, ahora Ya. sí. Vamos a retomar. Mil disculpas. Vamos a hacer publicidad directa, digamos, culpa de Movistar en este caso, no del que hable. Se escucha bien, ¿no? No sé dónde me quedé, pero supongo que está más o menos en esta lámina, ¿no? Ya. Resolvemos la mayoría de los problemas con el soporte administrativo que materializa la reformulación del servicio. De hecho, este es un servicio que se dibujó a partir de una diagramación de los desafíos que supone ejecutar cada una de las potenciales condenas. Entonces, ahí tenemos la expectativa en rigor. No obstante, a pesar de ello, hay también que hacerse cargo de algunos problemas más bien de carácter normativo. Y voy a listarlo en 3 bloques. Primero, todo lo que dice en relación con el sistema de penas. En segundo lugar, lo que dice en relación con la regla de determinación de la pena. Y en tercer lugar, una referencia más genérica a los aspectos de orden procesal. Y ahí voy a quedar a su disposición para las consultas que tengan. En cuanto al sistema de penas, lo primero es que se modifica la denominación de la sanción de internamiento en régimen semicerrado, sin alterar su naturaleza privativa de libertad. La sanción pasa a denominarse libertad asistida especial con reclusión parcial, y esto implica esencialmente que el legislador entiende que hay que poner el acento en el plan de actividades de lunes a domingo que va a tener que cumplir el chiquillo. O sea, el semicerrado no es solo alojar en un recinto público. El semicerrado es una pena que debe ejecutarse durante el día, durante la noche, y mientras se está en una condición de reclusión, que se tiene que administrar con un marco mayor de flexibilidad. Entonces, para lograr ese efecto a nivel simbólico, el legislador le cambia el nombre a la sanción. Es decir, estamos hablando de lo mismo, pero esta es una invitación a hacerlo bien hecho. Ese es el contenido esencial. En cuanto a los límites mínimos y máximos, por la razón que ya les mencioné antes, hay algunas sanciones que se eleva al mínimo, o se le agrega un mínimo, no tiene sentido intervenir por muy poco tiempo, porque con eso no vamos a lograr ningún efecto. Y ojo, una restricción de garantía, una restricción de derechos que no logra efecto es una restricción inútil y por razones de proporcionalidad no se justifica. Es decir, si es por eso, habría que no intervenir. La libertad asistida y simple se le agrega un mínimo de 6 meses y se fija el techo en 18 meses. O
sea, si estamos hablando de un régimen menos intenso de intervención, carece de sentido que un régimen poco intenso se extienda demasiado en el tiempo en su ejecución. La libertad asistida especial también se le agrega un mínimo de 6 meses y se mantiene el máximo que hoy día tenemos vigente a los 3 años. En el caso del semicerrado, la libertad asistida especial con reclusión, se le agrega un mínimo de 6 meses, y en el caso del internamiento en régimen cerrado, se agrega un mínimo de 1 año. Condena a menos de 1 año pareciera que no justifica la administración de la privación de libertad, en atención precisamente a su contenido de aflictividad. Estos máximos y estos mínimos se garantizan a través de declaraciones formales que se contienen en varias otras disposiciones y dentro del proceso de individualización de la condena. En tercer lugar, hay una valoración negativa respecto a la multa. Se entiende que no cumple prácticamente ninguna de las finalidades que podrían estar asociadas a su uso y haciendo eco de esta apreciación, el legislador la suprime. Y en el caso de la amonestación, la limita para efectos de evitar una seguidilla de ilícitos de menor entidad, donde básicamente el chiquillo va al tribunal a comer papas fritas y espera que lo amonesten y se va para su casa. Y entiende que no hay nada más comprometido. La amonestación se limita hasta una segunda oportunidad. Pasada la segunda oportunidad hay que recurrir a alguna otra de las sanciones del tramo, esencialmente servicio comunitario o, en su caso, la reparación del daño. A menos que haya un transcurso de tiempo muy prolongado entre un ilícito y otro, donde pueda recuperar el sentido de la amonestación, o que los dos ilícitos, los previos, perdón, y el nuevo, tengan ninguna relación en cuanto a su naturaleza. O sea, estamos hablando de procesos motivacionales que incidieron en el desarrollo de una conducta delictiva que no tienen nada que ver uno con el otro, con lo cual a lo mejor la amonestación sigue teniendo sentido. Ojo, esto no significa que en la tercera oportunidad, en estas dos excepciones, hay que poner amonestación. El tribunal sigue teniendo las facultades para moverse dentro del tramo, sino que se le abre la posibilidad de hacer uso de esta condena. Como mencioné, en cuarto lugar, la accesoria se suprime, pasa a ser incorporado el tratamiento de desintoxicación a todas las sanciones que tienen plan de intervención. Es decir, suprimir la accesoria en este caso es para ampliar la cobertura de la oferta, y se incorporan algunas de las sanciones accesorias previstas en leyes especiales. Primero, la prohibición de asistir a espectáculos de fútbol profesional. Ahí había una discusión, más allá de la consagración del artículo 22 y 23 de la normativa de rigor. Se entiende que esta sanción cumple una utilidad para cierta población joven, y por lo mismo el legislador respalda la idea de que hay que utilizarla con un marco acotado de tiempo equivalente a lo propio de un adolescente. Lo mismo pasa con las sanciones de la ley de violencia intrafamiliar, con una excepción. Si la medida accesoria, que también se puede imponer como cautelar, si la condena accesoria en estos casos supone abandonar el hogar, o la prohibición de acercarse a la víctima, o al hogar común, o lugar de trabajo, o educación, donde también asiste el chiquillo, no se cierra la puerta al 100% a ocuparla, pero se carga al tribunal con la función de verificar las condiciones de habitabilidad de ese niño, cuando sea un menor de 18 años. La lógica es, si es mayor de 18, lo siento, se las tendrá que arreglar. O sea, podemos hacer uso de la sanción. Pero si es menor, el tribunal, por necesidad de cautela, puede hacer uso de estas condenas, pero tiene que verificar las condiciones de habitabilidad. ¿Ok? En cuanto a los plazos, la verdad, se regulan estas medidas accesorias, estas condenas accesorias, con plazos que sean más acordes a los tramos de duración o de extensión propios de la responsabilidad adolescente. Hoy día la prohibición de conducir vehículos no tiene mínimo y se puede imponer hasta los 20 años. La verdad, este régimen no ha funcionado mucho. Para algunos chiquillos es muy importante conducir, para una ocupación laboral, por ejemplo. Para otros lo restringe en un ámbito donde pueden tener un objetivo de desempeño, de modo tal que no hay que desecharla en su utilidad. El legislador plantea una duración entre 6 meses a 4 años. Los casos de violencia intrafamiliar, la necesidad de cautela también de 6 meses a 2 años, y la violencia en los estadios nuevamente de 6 meses a 4 años. Es decir, tenemos duración específica respecto al régimen de accesorio. En cuanto a la ritualidad de la determinación de la pena, lo primero yo diría que se plantea la necesidad de cesura del debate. Esto quiere decir que dictamos veredicto y necesariamente reservamos para otra audiencia la discusión de pena.
Ustedes me dirán, bueno, eso es más o menos lo que pasa, un 395, etcétera, etcétera. Ya. Esto se aplica a juicio oral, simplificado y abreviado. O sea, se acabaron los abreviados donde terminamos todo el mismo día. Porque para favorecer el hecho de que la decisión sobre condena sea lo más precisa posible, vamos a tratar de plantear un buen debate sobre las condiciones y la necesidad de intervención cuando hay condena. Y eso implica a lo mejor desconectarse un poco del debate sobre los hechos, del debate sobre la culpabilidad, y poder separarlos. De ahí viene la denominación técnica de cesura del debate. Son dos cuestiones distintas. Una es si es inocente o culpable, y la otra es si qué sanción corresponde imponer si se trata de una persona que fue considerada condenada. Segundo lugar, para esta audiencia se puede incorporar el informe técnico. Luego voy a decir lo que es, pero el informe técnico de alguna manera nos aporta información objetiva que nos favorece las posibilidades de poder identificar criterios para individualizar la condena. Y en tercer lugar, se quiebra un poco la lógica del acusatorio. La idea acá es que el juez, que aseguremos que el juez tenga la mayor cantidad de información posible. Y si la defensa no quiso incorporar algo por razones de conveniencia procesal, o el Ministerio Público, lo mismo, bueno, el juez, la idea es abrirle la posibilidad para que pueda acceder a información de calidad. Si no se ha pedido informe técnico, no se ofrece para la audiencia de fijación de pena y lectura de sentencia, el juez lo puede solicitar. Segundo, si el informe técnico se levantó hace mucho tiempo, el juez puede solicitar su actualización. Tercero, se puede solicitar la declaración en esa audiencia de las personas que participaron en la confección del informe. Y en cuarto lugar, el tribunal también, si es que no lo tiene a mano, puede solicitar información actualizada de la oferta disponible en la localidad. Con lo cual, favorecemos el que la información sea la más razonable, la de mayor calidad posible. Una vez dictaminada la condena, el plan de intervención, el plan de actividades, o sea, lo que va a tener que hacer el chiquillo de lunes a domingo, también hay que fijarlo en audiencia con presencia del condenado, ya condenado, en este caso en particular. La idea es recibir de parte del programa correspondiente la propuesta de plan y que debatamos, que debata el fiscal, que debata el defensor y que nosotros tomemos la decisión de cuál es ese régimen de actividades en particular. Segundo, una vez que fijemos las condiciones, se abre debate sobre cuáles de esas condiciones son esenciales. Porque solo una condición esencial va a permitir dar aplicación a los efectos de un quebrantamiento grave en el futuro. La idea es que cuando tengamos que resolver un quebrantamiento, no nos estemos complicando la vida de cuán importante fue, sino que esa decisión la hayamos tomado antes, cuando fijamos el plan de actividades, en condiciones neutrales, y que el propio condenado las sepa y las conozca con la debida antelación. En el caso de la condena de reparación del daño y trabajo en beneficio de la comunidad, está la posibilidad de derivar la fijación de esas condiciones a un proceso de justicia restaurativa. Si hay consentimiento de imputado y de condenado y de víctima, la idea es que puedan acceder a la fijación de condiciones en esa instancia. Si no hay acuerdo, habrá que fijarla dentro del tribunal. Y el informe técnico, yo diría lo más relevante es que el informe técnico no es un presentencial. O sea, no tiene conclusiones, sino que es una sábana de antecedentes que le van a permitir al tribunal hacer una adecuada valoración sobre los criterios del artículo 24. O sea, aporta contenido, y un contenido que es levantado con un grado mayor de objetividad. O sea, buena parte de esta información también la podría recabar el Ministerio Público en su tarea investigativa, pero es muy distinto cuando lo presenta una parte a cuando viene con un atestado de mayor oficialidad. Esto permite también netear antecedentes que son presentados con respaldo parcial de parte, y por ende que tienen necesariamente un mérito parcial y que entran dentro del juego de lo que el debate propio de una audiencia. Finalmente, se clarifica en la determinación legal de la pena que solo hay que aplicar las normas comunes de fijación de pena. Esto básicamente tiene por objeto pedirle al legislador que cuando quiera que una regla especial de fijación de pena se aplique, lo diga. O sea, si el legislador, por ejemplo, cuando creamos el 449, debatió si esta regla se aplicaba a adolescentes o no se aplicaba, y hay constancia en la historia de la ley de que el legislador dijo no la quiero aplicar a adolescentes, bueno, que eso tenga un espacio
de reconocimiento. Si se aplican las normas comunes de fijación del grado de pena de adulto, y si el legislador quiere que alguna particular se aplique, lo tiene que decir. Esa es la lógica más bien propia de un sistema especial, y eso se ratifica por el Parlamento en esta reformulación del artículo 21. ¿Qué criterios tenemos que tener en cuenta para individualizar la condena? Porque la pena de adulto lo que nos va a permitir es tener un marco penal, tener un rango de alternativas de las que están en el artículo 23. Ahora, ¿cómo escojo dentro del 23? ¿Cómo escojo dentro del tramo que me corresponde a mi delito? Gravedad del delito, para lo cual puedo considerar bien jurídico, modo de comisión, presencia de violencia o ensañamiento, uso de armas, grave riesgo para la vida e integridad de las personas y la calidad y el grado de ejecución alcanzado. Esos son los parámetros para fijar cuán grave es el delito y poder moverme dentro del tramo. Segundo lugar, por Dios que es importante saber por qué el chiquillo delinquió. O sea, cuáles fueron sus móviles o los antecedentes que expliquen la ocurrencia del delito. Tercero, edad y desarrollo psicosocial. O sea, cuál es el grado de autonomía que presenta el condenado y cuál es su edad cronológica. Finalmente, cómo fue su comportamiento previo al delito, su comportamiento inmediatamente posterior al delito, arrepentimiento, rebeldía, indiferencia, y cuál fue su comportamiento durante el proceso. Estos son los 4 criterios que reemplazan nuestro catálogo de agravantes y atenuantes, para que se hagan una idea. O sea, en vez de hacer lo que hacemos en el 65 y el 69, lo que se nos plantea es más bien que tengamos en cuenta estos cuatro criterios. Concurso. ¿Qué pasa si tengo un chiquillo que viene condenado por 2 delitos? Acá el legislador simplifica la vida. Un adolescente, tal como alguna señora piensan que el marido no puede hacer sino una cosa a la vez, eso es más o menos en Chile un estándar recurrente. Bueno, yo creo que todos estamos más o menos claros que a un adolescente le cuesta hacer más de una cosa a la vez. ¿Qué es lo que estoy tratando de graficar detrás de este eufemismo? Digamos que de alguna manera es muy difícil que un chiquillo cumpla varias condenas en paralelo o que tenga sentido una ejecución sucesiva. Ya la segunda condena va a ser aplicada sobre un adulto probablemente. Entonces, la lógica general que se promueve de las reglas de Beijing es que unifiquemos. Lo que no quiere decir que esa única condena corresponda a un solo delito. Por lo mismo, el legislador recurre a una modalidad que es la propia de la exasperación, que es más o menos el régimen que tenemos en el 351 del Código Procesal Penal. Tomamos el delito más grave y la condena correspondiente al delito más grave la imponemos por más tiempo o la sustituimos por la inmediatamente superior dentro del tramo, fijando su extensión. Este es el régimen de concurso. Ojo, régimen único de concurso. Ideal, continuado, reiteración, homogéneo, medial. Único. ¿Dónde tienen sentido estas categorías? Para saber si vamos a extender o si vamos a subir en gravedad o en índice de aflictividad dentro del tramo, según lo que nos diga la valoración de conjunto de estos ilícitos. Ustedes comprenderán que no es lo mismo la reiteración de 4 delitos de la misma naturaleza a una escalada ascendente o una dispersión en múltiples tipos de infracciones diversas. Y voy terminando. Si tenemos un concurso de delitos sometido al régimen de adulto y al régimen de adolescente, en principio solo aplicamos la condena como adulto. En esa condena no puede tener efecto la responsabilidad adolescente, a menos que el caso juzgado como si se tratara de delitos de adolescente tuviera mayor pena o alguno de los delitos cometidos como adolescente fuera más grave. En cualquiera de estas 2 hipótesis, hay que aplicar el régimen de adolescentes como si se tratara de un concurso. Es decir, nos traemos al régimen de adolescentes el delito cometido como adulto. Lo mismo pasa si el chiquillo está cumpliendo una condena y delinque de nuevo. O sea, vamos a aplicar la solución concursal en cualquier hipótesis que el chiquillo esté cumpliendo una condena y le caiga otro delito, sea que corresponda a un juicio anterior o que corresponda a un nuevo delinquimiento, bajo la lógica de que solo se puede imponer una única condena. Por último, en lo procesal, se regula un régimen de suspensión condicional con algunas reglas ad hoc, se potencia la sujeción a la vigilancia de la autoridad, que es una forma de combatir el uso excesivo de la internación provisoria, darle al tribunal una opción entre que el chiquillo se vaya para la casa y que vaya al centro, dar una alternativa de seguimiento que sea más efectiva. Se suprime el monitorio, vamos a simplificado,
tiene que comparecer el chiquillo. Se formaliza, se declara la procedencia del abreviado y se regula un régimen de consentimiento informado. Se establece como régimen por defecto la separación de investigaciones cuando hay imputado adulto y adolescente, para que podamos avanzar en los plazos correspondientes. Se incorpora una amplísima regla de cooperación eficaz y finalmente se resuelve un problema que había una duda interpretativa de cuándo se podía ampliar la investigación. Esto último es más adjetivo, yo diría que es más formal, requiere menos explicación y por eso lo había dejado como para el final. Yo diría que esto más o menos resume la reforma, insisto, son hartas, se ven hartas, en poquito. Con esto el legislador se hace cargo de la mayoría de los ripios detectados. Lo voy a decir así, esta no es una ley 20.084 2.0, es la 1.0 puesta al día. Y sobre todo esa puesta al día tiene que ver con la ejecución de un sistema de soporte administrativo que sea idóneo para cumplir esta pega. El Sename se creó para otra cosa. El Sename se creó para transferir recursos, no para intervenir en la ejecución de condena. Y por ende lo que necesitábamos era un servicio que fuera creado para la pega que se le estaba asignando. Quedo a disposición, sea ahora, al final, cuando quieran, para cualquier consulta o duda en particular. Ya. Le vamos a dar las gracias entonces al profesor Francisco Maldonado por su exposición y tal como les señalé anteriormente, ahora se va a abrir un espacio de preguntas. Si alguien tuviera interés en hacer alguna pregunta al profesor Maldonado, la puede enviar al chat general del Zoom para efecto de poder abrir un espacio de debate breve antes de continuar con la exposición de doña Macarena Cortés. ¿Ya? Vamos a ver en el chat si hay alguna pregunta para el profesor Maldonado. Con total confianza. O me pueden mandar la pregunta directo a mí por interno, si a alguien le da vergüenza publicar en el chat como para que todos la vean, me la pueden mandar directamente a mí y yo la puedo también ahí exponer al profesor para que, si alguien se siente vencido por la timidez, para que lo pueda hacer de esa forma. Ya. Tenemos acá a un asistente de público que quiere hacer una pregunta. Bueno, está para todos la pueden ver ahí como se puede ver. Dice, respecto de las secciones juveniles, el principio de excepcionalidad, ¿cómo se aplicaría del artículo 56, profesor? Sí, no hay un cambio a ese respecto. Para ser bien franco, en algún momento el Parlamento debatió la posibilidad incluso de suprimir las secciones juveniles, bajo la lógica de potenciar la intervención en centros que sean especiales, centros que sean distintos, y sobre todo considerando el bajo número de personas que en general están en las secciones. Eso hace muy difícil trabajar. Trabajar con esta población es muy complejo porque son muy pocos. Cuando estamos en zonas más grandes, qué sé yo, el Gran Concepción o el Gran Santiago dividido en dos, uno, claro, por volumen logra efectos, pero en la mayoría de los lugares de nuestro país no es posible armar una pichanga entre los chiquillos. Y si más encima lo llevamos a la sección juvenil y no puede juntarse con los adultos, yo creo que el ping-pong es lo más cercano que tiene a una actividad deportiva, porque está él y otro más, digamos, y por último que sea entretenido el poder sortearse quien queda afuera. Entonces, yo creo que lo que estoy tratando de graficar con ese ejemplo más coloquial, para relajarnos un poco, es que efectivamente no tiene mucha lógica la existencia. ¿Por qué lo digo en esos términos? Porque se hizo el intento de suprimirla y el segundo intento, digamos, el plan B, pasa a ser, entre comillas, dicho en chileno también, el objetivo de tratar de mejorar la intervención en los centros cerrados en términos que no hagan necesario el tener que derivar. O sea, que efectivamente logremos acercarnos, como decía la persona que preguntó, a la lógica de la excepcionalidad al máximo posible. A mi juicio, opinión personal, yo creo que la lógica de la excepcionalidad plantea también un problema, porque potencia el número chico, y eso es una dificultad muy, muy, muy grande. Entonces, no viene nada al respecto, pero si mejora el servicio y mejora la administración de las condenas en los centros cerrados, debieran transformarse en aún más excepcional, transformarse en carne, digamos, el principio. Ya. Hay otra pregunta de doña Loreto León, que tiene interés en escuchar la opinión del profesor respecto de la regulación que se dio en la ley al proceso de mediación penal.
Sí, a ver, yo aquí quisiera llamar la atención sobre algo. Yo tengo una buena impresión en general, pero quisiera llamar la atención sobre algo. En principio, el modelo pareciera invitarnos a derivar o a ofrecer la mediación a todo proceso que tiene acceso a una salida alternativa y que no corresponde a delitos excluidos. Eso diría que es como por principio, así más o menos como estamos acostumbrados a operar administrativamente. Pero hay que mirar bien la ley, porque la ley también permite derivar, si bien le llama mediación excepcional, en casos que no cumplan con ninguna de estas dos condiciones. Con un efecto distinto, obviamente esa mediación no va a poner término al proceso, pero la dinámica de mediación perdón, exactamente la misma. O sea, si yo logro un proceso de responsabilización, que es el objetivo de cara al infractor de participar en la mediación, si yo logro ese proceso, es un éxito, aunque sustituya la condena o no la sustituya. Y si más encima logro reparar a la víctima, en términos que la dejan satisfecha, doble éxito. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que el modelo es bastante destacable. Porque si con la condena vamos a procurar la responsabilización y la convención nos dice que tratemos de que esto sea lo menos aflictivo posible, por razones lógicas que yo creo que todos más o menos conocemos, bueno, necesariamente hay un llamado detrás de la dinámica de justicia restaurativa que se instauró en la ley a que hagamos uso no solamente en el campo de la salida alternativa y fuera de los delitos excluidos, sino que hagamos un uso, incentivemos, porque piénsalo de la siguiente forma, un caso derivado de mediación con condena, estamos mucho más cerca de la sustitución. O sea, estamos mucho más cerca de un proceso exitoso de reinserción. Entonces, desde ese punto de vista, tengo una valoración en general bastante positiva de la dinámica. Tenemos más preguntas, 2 preguntas más, que son las que se van a tomar ahora. La primera, 3 preguntas. Ya. Don Oscar Arqueros pregunta, acá respecto dice, si el adolescente comete varias veces el mismo delito, ¿se le aplicaría el tope de la pena en razón a la ley de responsabilidad penal al adolescente? Y si continúa, ¿se le aplicaría ya la pena para adulto según la reiteración? No sé si se entiende. Sí, creo. Sí, nosotros, el problema de la multirreincidencia, que en el caso del ejemplo de la pregunta se topa además con los topes máximos, pero todo sistema de pena tiene un techo, que es el techo de la pena máxima posible de aplicar. Y cuando uno llega al techo, por definición no puede subir. Pero es una definición general del sistema. Entonces, ahí claro, hay un límite y ese techo también tiene que ver con el techo de cada marco penal. Si yo, a consecuencia de un conjunto de ilícitos, llego al techo, no es mucho más lo que puedo hacer y da lo mismo cuál regla impongamos. O sea, carece de sentido empezar a acumular sobrepasando el techo que da cuenta de la proporcionalidad ordinal. Y eso aplica a cualquier sistema. O sea, una persona condenada a perpetuo calificado, que comete otro homicidio calificado, un parricidio, un femicidio, créame que no tenemos mucho más que agregarle. Y lo que le podemos agregar es una pena acumulada, que sería otro perpetuo. Y yo creo que suena, a veces nos acostumbramos, pero suena absurdo decir que una persona cumplió 2 perpetuos. Eso no tiene ningún sentido. Que deja tranquila nuestra conciencia que, se le impuso otra condena, pero eso no sirve para nada. O sea, no estoy modificando absolutamente nada. ¿Qué dice la ley? Intensifíquele el plan. O sea, fíjese que incluso en la 20.084, el caso del tope sí tiene un efecto, a diferencia de lo que hacemos en adulto. En adulto le agregamos otra condena acumulada por el mismo máximo. En el caso adolescente al menos vamos a poder intensificar Y no siempre que el nuevo delito sea como adulto, vamos a pasar solo al régimen como adulto. Porque es muy posible que esa nueva condena como adulto tenga acceso a una pena sustitutiva, al no poder ocupar los antecedentes prontuariales del delito como adolescente. Con lo cual, una nueva condena propia del régimen de adolescente concursal va a ser más gravosa que la condena como adulto. Lo dije rápido porque creo que el caso es complejo, pero me parece que eso es más o menos lo que da respuesta a esa pregunta. Ya. Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta acá también. Don Víctor Calisto pregunta, dice, teniendo en cuenta la realidad del CIP y CRC, al menos de la región de los lagos, con poco sujeto de atención, con la nueva regulación, ¿cree que aumentarán o disminuirán los sujetos de atención? Yo tengo la tendencia a pensar que no debiera modificarse al principio el volumen de los sujetos de atención, y a largo plazo o a mediano plazo debiera tender a reducirse.
Y por favor les pediría tener en cuenta que hoy día tenemos sanciones formales, y esas sanciones formales, si las seguimos ejecutando, van a provocar un efecto de contención. Y en segundo lugar, que tenemos un régimen de quebrantamiento relativamente inútil y régimen de cumplimiento relativamente inútil. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio van a subir mucho. Porque si hoy día por quebrantamiento pasa poco o pasa algo muy breve y estamos acostumbrados a no cumplir, lo voy a decir así, en la medida que empecemos a exigir cumplimiento van a subir. ¿Se entiende? Van a subir las sustituciones negativas por efecto de quebrantamiento y eso va a inflar la cantidad de personas cumpliendo. Entonces, si al principio dice, no, hay más condena, la ley funciona mal, hay que ver por qué va a haber más condena. Yo tengo la tendencia a pensar que al principio van a haber más personas en ejecución. Y cuando nos demos cuenta que efectivamente ahora sí se van a cumplir, van a bajar en relación al estándar que tenemos hoy día. El cambio del sistema tutelar al sistema de responsabilidad bajó prácticamente en un 50% el volumen de casos. O sea, antiguamente teníamos 70 y tantos mil procesos al año. Hoy día estamos bordeando los 36, 38 mil procesos al año. Con lo cual, esa idea de que la amenaza penal algo disuade parece que se puede confirmar en los datos. Digamos. Y si le ponemos afectividad, si la libertad asistida simple va a significar algo, después la vamos a pensar. Ya. Muchas gracias, profesor. Tenemos la última pregunta para usted. Acá don Jorge Osorio pregunta lo siguiente, señala, un joven que quebranta una sanción en la audiencia de quebrantamiento, ¿es posible su traslado directo a un recinto de gendarmería? Dice, ¿se da esa hipótesis en la reforma? Por ejemplo, dice un joven que ya tiene experiencia en una cárcel pública o que sea muy mayor. No me queda muy claro el caso, ¿para qué voy a mentir? Y contrario a lo que ustedes pueden estar Podemos pensando. preguntarle a don Jorge Osorio si puede a lo mejor aclarar su pregunta o agregar algún otro dato o reformularla. Esto parece un juicio, pero no lo es. Don Jorge, tenemos un mensaje nuevo acá. Sí, claro, vamos a esperar la siguiente mensaje. Expectantes. Sí, sí. Ok. ¿Ya? ¿Ya? ¿Eso, don Jorge, o agregar algo más? Como adulto, entiendo, ¿no? Cárcel, claro, si no sería un CRC. O sea, el caso se podría dar hipotéticamente si ya cumplió condena como adulto y le va a caer una condena como adolescente por un delito que haya cometido previamente. ¿Algo así sería? Se traslada a un centro, entiendo, una cárcel como adulto, entiendo yo que es lo que plantea en su Claro, pero él pregunta. dice, quebranta una condena de adulto, una condena del régimen Ah, común. claro. Es por en el Eh, fondo la pregunta, en el fondo, si se puede derechamente, como ya es adulto, ordenar el traslado inmediato a un centro de gendarmería y no mandarlo a un CRC. Eso es lo que pregunta, entiendo, ¿no? claro, pero mi pregunta es, ¿por qué tendría que, a una persona que tiene esa edad, por qué entraría a tallar la 20.084? Si está cumpliendo una condena por un régimen de adulto. O sea, el único caso sería que llegó muy tarde la condena por un delito como adolescente. Lo que pasa es que entiendo que se refiere un poco a la pregunta que entiendo que hoy día está por lo menos en la ley, que en relación con que una persona que ya es mayor de edad, que tenía pendiente una condena como adolescente, que fue quebrantada siendo adulto ya, y por esa regla que existe actualmente, bueno, que ahora entiendo que hubo una modificación con la ley nueva, si derechamente se puede remitir a un centro de adultos y no hacer todo el trámite que significaba pedir un informe para ver si era factible que fuera trasladado primero a un centro de régimen cerrado y posteriormente con el informe de gendarmería, y creo que era el que se emitía, hacer el traslado a un centro de gendarmería derechamente. Sí, para serle bien franco, la ritualidad de la detención y de la gestión intermedia sigue tal cual, no hay ningún cambio a ese respecto hasta donde yo advierto. Pero sí hay cambios de fondo, porque esa persona, si llega a una condena previa, hay que aplicar la regla de unificación, o se lo lleva completo a una pena adolescente, por el saldo, incluyendo el abono, o vamos a prescindir de la condena pendiente porque dentro de la regla concursal no es ni más grave
ni da lugar a una condena más alta en el régimen de adolescentes. Es decir, el sistema prefiere la condena más alta, pero solo la puede aplicar bajo el régimen de adolescentes. Si fuera así, claro, si ese fuera el caso, tendría que ingresar al sistema adolescente y ser derivado eventualmente a una sección juvenil. Ok, entiendo que con eso se responde la pregunta. Así que le vamos a dar las gracias al profesor Francisco Maldonado por su exposición, por las preguntas también que respondió amablemente en este momento. Y para continuar con el seminario también, vamos a darle la palabra inmediatamente a doña Macarena Cortés Camus, quien nos va a hablar acerca de la nueva institucionalidad que se va a establecer con la ley 21.527. Macarena, le doy la palabra entonces inmediatamente. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar de este seminario y efectivamente yo me voy a referir digamos, a la otra parte de este proyecto que es la institucionalidad que se crea en reemplazo, ¿cierto?, del actual Servicio Nacional de Menores. Así que voy a compartir pantalla. ¿Me indica si se ve bien, por favor? ¿Sí? Se ve bien. Se ve bien. Muchas gracias. Primero, como para ponernos al día en términos de plazos y las fechas relevantes, recordar que el día 12 de enero, ¿cierto?, se publica en el Diario Oficial la ley 21.527 y como vamos a ver más adelante, esta es una ley que entra en vigencia de manera gradual y por lo tanto la primera etapa, que es en la zona norte, entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo, el primer día de funcionamiento es el 13 de enero del año 2024. Vamos a revisar también posteriormente un calendario de las fechas claves del proceso de implementación. Como contexto, y a propósito de algunas de las cuestiones que mencionó el profesor Maldonado en su exposición, señalar que esta reforma se produce en un contexto de una reforma general al sistema de atención de la niñez y adolescencia en el país. Y que la ley sustantiva, ¿cierto?, se dictó hace ya bastantes años, pero no fue acompañada de un correlato institucional que pudiera implementar en las condiciones deseadas, ¿cierto?, esta modificación de ley. Por lo tanto, existían necesidades profundas de cambios a la institucionalidad existente y existían al menos 2 diagnósticos que recopilaban información de todos los actores relevantes del sistema y que eran bastante consistentes, realizadas ambas en el Congreso Nacional. También señalar que la separación de Sename en 2 nuevos servicios que fueran especializados en las distintas materias fue una recomendación recurrente del Comité de los Derechos del Niño. Las principales críticas que se hacen a la institucionalidad que sigue vigente hoy día es que tiene una excesiva centralidad, hasta las definiciones más mínimas de operación de los centros se toman por el director nacional en el nivel central. Entonces eso la verdad es que dificulta bastante la operación del servicio y cuando hablamos de un servicio que tiene que gestionar centros de privación de libertad es una situación bastante complicada. Existe una ejecución programática deficiente que no tiene que ver necesariamente con una crítica a quienes ejecutan los programas, sino más bien al marco normativo institucional en los cuales estos programas se ejecutan. Se ejecutan conforme a la ley 20.032, ¿cierto? La ley de subvenciones del Sename, que tiene una lógica completamente distinta de funcionamiento y que tiene un sistema de financiamiento que complejiza poder fortalecer la especialidad y también dificulta la estabilidad financiera de los programas considerando la rebaja en las cifras permanentemente de ingreso al sistema que también vamos a mirar más adelante. Existe una externalización tendiente a obstaculizar el objetivo del servicio en los términos del sistema de financiamiento y también al establecimiento por parte de la ley de cuáles son los programas que se ejecutan sin darle flexibilidad a la administración del servicio para poder hacerse cargo de la criminalidad y de las modificaciones que en el tiempo eventualmente podrían tener. Existe poca comunicación entre los sectores involucrados, nosotros no podemos entender este servicio como una institución total y por lo tanto se deben tender los puentes, pero de una manera regulada con los otros sectores del Estado para poder acceder a las prestaciones que les corresponden como sujetos de derecho, más todavía
hoy día que tenemos aprobada una ley de garantías de los derechos de la niñez. Y también existe una carencia de soporte adecuado en las direcciones regionales. Básicamente hay un soporte administrativo que tiene que ver con las transferencias de recursos, pero no existe un soporte técnico adecuado que permita fortalecer la gestión de los distintos programas, los cuales se ejecutan las distintas sanciones y medidas en el medio libre. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor de la nueva institucionalidad? Un fortalecimiento de las direcciones regionales, entendiendo que los jóvenes están ahí en el territorio y por lo tanto el trabajo más relevante de intervención del servicio se realiza en los territorios. Se contempla la existencia de equipos especializados, se contempla la existencia de un modelo de intervención que está definido por parte de la autoridad central y que tiene carácter nacional y vinculante, y que cumple con una estructuración de las distintas etapas de intervención en las distintas sanciones y medidas. Existe todo un sistema de gestión de calidad de los programas a través de la fijación de estándares, a través de la creación del Consejo de Estándares y Acreditación, que también vamos a revisar con un poquito más de detalle en adelante, y se define una gestión centrada en el joven. Lo que hoy día ocurre es que como el servicio está creado para gestionar el financiamiento de programas, se nos pierde la continuidad de los procesos de intervención en el joven. Los sistemas de justicia juvenil tienen la característica de ser flexibles. Es esperable que un joven pase por más de un programa, ya sea porque pasa desde una medida cautelar a una sanción, o porque existe una sustitución o un quebrantamiento, y también es esperable que cierto porcentaje de los jóvenes que ingresan al servicio puedan reincidir y volver a ingresar. Entonces lo que pasa hoy día es que cada vez que hay un cambio en el programa partimos desde cero. Y eso evidentemente no favorece los procesos de intervención, y eso es algo que también que ha reflejado la propuesta de valor del servicio a través de distintas herramientas que se regulan, como el expediente único de ejecución, los equipos de gestión de casos, los sistemas de evaluación, etc. Se propone un nuevo sistema de financiamiento, se deroga la ley 20.032 para este servicio. Va a funcionar con la aplicación de la normativa general del Estado, que es la ley de compras públicas, pero con un sistema de gestión de calidad que es específico para este servicio. La propuesta tiene una lógica sistémica, refuerza la respuesta intersectorial y no solamente crea el nuevo servicio como nueva institución, sino que crea el sistema de gestión de calidad a través del Consejo de Estándares de Acreditación, y también crea formalmente una institucionalidad para hacerse cargo de la gestión intersectorial a través del Consejo de Ministros, que tiene a su cargo la elaboración de una política nacional de reinserción social juvenil, a través de la creación de la Comisión Coordinadora Nacional, que tiene a su cargo bajar, digamos, esta política nacional a un plan de acción a 5 años, y también de los comités operativos regionales, que tienen la función de adaptar este plan de acción a las características propias del territorio, y también se constituye legalmente como un espacio donde el intersector debe dar respuesta a aquellos casos que no están teniendo una respuesta a través de las derivaciones, digamos, regulares que se den dentro de los procesos. Cuenta con un soporte adecuado para la gestión de casos, informático a través del expediente único de ejecución, y también a través de equipos de gestión de casos instalados en las direcciones regionales. Y existe una apertura a la innovación y la generación de evidencia empírica, se fortalece en todas las áreas de estudios, tanto a nivel nacional como regional, y también en lo que dice relación con los procesos de acreditación de programas, se establece la posibilidad de la presentación a acreditación por parte de terceros, pudiendo reconocer aquel trabajo de innovación y de generación de evidencia, pero que no solamente quede en aquella institución que realiza esa investigación, sino que vaya en favor del funcionamiento del sistema completo. Entonces, por lo tanto, a modo de resumen, los aspectos más relevantes en relación a innovación pública que está aparejado el proyecto es que existe una profundización de la reforma del sistema de justicia juvenil que comenzó el año 2007, principalmente abordando la parte que había quedado, digamos, desatendida en esa oportunidad, que es la institucionalidad.
Se propone el abordaje de programas especializados en materia de modificación de la conducta delictiva. Entendemos que este es un servicio especializado y por lo tanto este es justamente su objetivo. No son programas de acompañamiento social, sino que son programas que se tienen que hacer cargo de aquellos elementos que tienen un impacto en la conducta delictiva. Tiene una perspectiva intersectorial, interseccional de abordaje a través de la Política Nacional de Reinserción Social Juvenil, dentro del marco del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de las Niñas y Adolescencias. Se contemplan equipos especializados, modelos de intervención estructurado, estándares para una gestión centrada en el joven y especialización, y el nuevo sistema de financiamiento al cual ya hice referencia. Siempre es importante mirar un poquitito las cifras porque este es un servicio que la verdad atiende a una cantidad muy acotada de jóvenes y eso es importante también para poder mirar cuáles son los desafíos que tenemos al momento de su implementación. Respecto de los ingresos al sistema, vemos que permanentemente han ido a la baja. Evidentemente, los años 2020 y 2021 tienen un efecto de la pandemia, que por lo tanto son datos que hay que mirarlos con algún tipo de reserva. Y posteriormente, ya en el 2022 tenemos un aumento, pero un aumento que no va por sobre los ingresos que teníamos previo a la pandemia. Entonces, esto para nosotros siempre es súper importante poder mirar que estas son las tendencias en términos de cuántos son los casos que ingresan dentro del sistema, porque si bien son buenas noticias, también representa un desafío poder gestionar un sistema especializado cuando las cifras de ingresos son bajas, cuando en ningún tribunal del país representan más del 3% de los ingresos totales del tribunal. Entonces, ¿cómo lidiamos con la necesidad y la obligación de especializar versus las cargas de trabajo que hay que gestionar en las distintas instituciones? Estos datos están al 30 de abril, no han variado mucho en el último mes, pero nos parece también importante situar más o menos cuánta es la cantidad de jóvenes que hoy están siendo atendidos por el servicio. Hablamos de una cifra cercana a los 6.000 jóvenes, y ahí ustedes pueden ver en el gráfico de la esquina cómo están distribuidas las distintas zonas por las cuales se va a implementar el servicio. La zona más pequeña, ¿cierto?, es la zona norte, con un 17%, son 1.000 casos. Siempre nosotros planteamos en las presentaciones que hacemos en la zona norte, es que son 1.000 casos, o sea, ¿cómo no vamos a tener la capacidad, ¿cierto?, de abordar esta cantidad de casos de una manera adecuada para el funcionamiento del sistema? Vemos ahí que el 26% está en la macrozona sur y por último, la última etapa en que entra en vigencia el servicio, el 57% en la zona centro. Miramos también en el gráfico cómo es la distribución de las distintas sanciones y medidas. Vemos que tenemos menos de un 10% de privación de libertad. Hacemos seguimiento actualmente mensualmente a los ingresos de CIP que han tenido un aumento que no necesariamente ha significado que sean mayores a las cifras que teníamos proyectadas, pero de todas maneras es una situación a la que hay que hacerle seguimiento, sobre todo en la zona norte, donde ha existido un impacto en el ingreso de casos. Tenemos un 7% en los semicerrados, como se señalaba también en la presentación anterior, es una sanción que va a tener modificaciones. Nosotros tenemos el diagnóstico de que la sanción de semicerrado nunca ha sido efectivamente implementada como para poder mirar de una manera responsable el rendimiento o el funcionamiento de esa sanción. Entonces acá también hay un elemento que creemos que es importante tener a la vista al momento de la implementación y de la evaluación que podamos tener respecto de la primera etapa. El grueso de la población se atiende en el medio libre. La sanción que tiene un mayor uso es la sanción de libertad asistida especial, y es la sanción que en realidad tiene un mayor componente de intervención. Tenemos un uso de salidas alternativas del 7%, que también es algo que nos interesa mirar, porque al modificar la regulación de la suspensión condicional del procedimiento de las modificaciones de la ley 20.084, lo que nosotros esperamos es que este tipo de salida alternativa pueda crecer en su utilización como una forma, digamos, temprana de resolver el caso dentro del sistema.
acá un poco más de análisis de datos, pero básicamente creo que acá es importante hacer referencia a que tenemos un porcentaje muy pequeño de mujeres y que por lo tanto a la especialización, además, con ponerle el componente de género también se hace bastante complejo de cómo llevarlo a la práctica, pero es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo en el diseño. Y también la edad, que es algo que nos ha llevado a replantearnos los componentes de la oferta programática, puesto que tenemos un 52% de los jóvenes que están siendo atendidos por el Sename actualmente, que son mayores de 18 años. El año 2019 hicimos unos estudios de caracterización y en estos estudios de caracterización, elementos que salieron que son relevantes y que hemos tomado al momento de construir la oferta programática del servicio, la necesidad de fortalecer todo lo que dice en relación con la reinserción laboral, pero también con la parentalidad, en el entendido de la etapa vital que están los jóvenes que están siendo atendidos por el servicio. Y otro elemento que nos aparece como relevante a propósito de cómo ha ido cambiando la composición de la población que atiende el servicio durante los últimos años, es mirar con mayor detención a la población extranjera. Y acá ustedes pueden ver cómo se distribuye dentro de las distintas zonas. Claramente en la zona norte tenemos una proporción muy marcada de la cantidad de extranjeros y por lo tanto representa un tremendo desafío para la implementación de la primera etapa, porque claramente hemos debido incorporar componentes que el año 2017, cuando ingresa este proyecto en tramitación, no teníamos a la vista. El trabajo con jóvenes no acompañados claramente es distinto y tiene desafíos, digamos, diferentes que respecto de los nacionales. Como objeto del servicio quedó regulado el desarrollo de programas que contribuyan al abandono de toda conducta delictiva, a la integración social de los sujetos de su atención y a la implementación de políticas de carácter intersectorial en la materia. Esto es la lógica de lo que les planteaba anteriormente, de cuáles son los énfasis de los cuales se va a hacer cargo de este servicio. Otra cosa que también les mencionaba someramente antes es que nosotros estamos acá en la Política Nacional de Reinserción Social Juvenil. No obstante, los jóvenes que atendemos dentro del servicio son jóvenes que deben participar de todas las otras políticas sectoriales y por lo tanto ahí la construcción de protocolos, vasos comunicantes, acceso a oferta garantizada es parte importante también del proceso de implementación. Y como hablamos de la comisión de delito, de la ejecución de sanciones penales, también somos parte del circuito de seguridad y en el fondo el proceso de implementación también debe gestionar todos los vasos comunicantes con aquellas políticas que dicen relación con prevención y con seguridad cuando corresponde. Esta es la articulación sistémica de los componentes de la reforma. Como les decía, se establece la generación de una política nacional de reinserción social juvenil, de un modelo de intervención, de estándares para la acreditación tanto de instituciones como de programas. Se establece un organigrama para el funcionamiento de la institución en sus distintos niveles, con el establecimiento de recursos humanos necesarios para poder llevar adelante las tareas que se establecen por la ley, con un sistema informático de gestión que es el expediente único de ejecución, que tiene por objeto la trazabilidad de la gestión de los casos, y con la generación de un sistema de supervisión que está orientado no solo a lo administrativo financiero, que es la gran crítica que se le hace hoy día al servicio, sino que principalmente al cumplimiento de los estándares de calidad que se han propuesto, de manera tal de activar distintos mecanismos cuando no se están dando cumplimiento a esos estándares que permitieron la adjudicación de ese proyecto. Como mencionaba entonces, tenemos una institucionalidad que se hace cargo de toda la gestión intersectorial, que está conformada por el Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil, la Comisión Coordinadora y los comités operativos regionales, una institucionalidad que está a cargo de la mejora continua, que es el Consejo de Estándares y Acreditación. Este Consejo de Estándares y Acreditación es un consejo externo que es remunerado
que está conformado por personas que tienen un alto reconocimiento en el área del derecho, la educación, la salud, intervención social y también del ámbito de la administración. Son seleccionados por el sistema de alta dirección pública y también con el reforzamiento de las direcciones regionales y las modificaciones que les comentaba, el proceso de supervisión que vaya a dar adelante el servicio. Se genera también una institucionalidad para la especialización del sistema de justicia juvenil, que queda radicada al alero de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal. Se opta por el modelo de salas especializadas, también esta fue una discusión que se dio en el trámite legislativo. Se crea una unidad especializada en el Ministerio Público y también se fortalece la especialización en la Defensoría Penal Pública. Respecto de la coordinación intersectorial, quizás hacer una breve referencia a que el Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil está presidido por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. La Secretaría Ejecutiva está radicada en esta división, y que la política tiene que hacerse cargo de los objetivos estratégicos y metas, procedimientos de participación consultiva con la academia, con la sociedad civil y con los organismos internacionales, que también este Consejo aprueba el plan de acción y hace una evaluación periódica respecto de ello. Acá está la conformación del Consejo de Estándares y Acreditación al cual hice referencia de manera previa, y la conformación de la Comisión Coordinadora Nacional, que está presidida por el Subsecretario de Justicia y conformada por los jefes de servicio de las instituciones que ustedes pueden ver ahí, y que su propósito es la generación de este plan de acción a 5 años que tiene que detallar las actividades, metas, indicadores, metodologías y plazos para el logro de los objetivos estratégicos que están dispuestos en la política. Y respecto a los comités operativos regionales, tienen la misma composición, pero a nivel regional, destacar que también se incorporan a representantes de los alcaldes de las comunas de la región, entendiendo que estas son las instituciones públicas más cercanas a los ciudadanos, y por lo tanto, si nosotros pensamos que al término de la ejecución o de la intervención del servicio tenemos que gestionar el acceso, digamos, a las prestaciones públicas de carácter general, no, en el trámite de discusión del proyecto pareció muy relevante incorporar formalmente el trabajo con los municipios en el ámbito de la intersectorialidad. Como les señalaba, estos comités operativos regionales tienen como propósito la adaptación de este plan nacional a las características de la región, pero hay dos funciones que a mí me parece importante de relevar, porque si son bien utilizadas, deberían permitirnos resolver algunas cuestiones que hoy día en la práctica son muy difíciles de resolver al momento de poder acceder a ofertas que debiesen estar garantizadas. Y estas las que se establecen en las letras C y D. En la letra C, conocer y resolver a instancias de su presidente situaciones particulares de carácter técnico que se produzcan en la región y que requieran de una respuesta intersectorial. Y en la letra D, gestionar la resolución de las situaciones particulares asociadas a cobertura y a otras restricciones relativas a la disponibilidad de la oferta requerida y que tengan implicancia intersectorial. Como les señalaba, se establece un sistema de gestión de calidad basado en el funcionamiento del Consejo de Estándares y Acreditación. Los estándares los entendemos como el marco normativo que define niveles de exigencia de las prestaciones que deben desarrollarse a lo largo de todo el país, y estamos trabajando estándares en las áreas que ustedes pueden ver acá: derechos humanos, calidad de vida, intervención especializada, recursos humanos, gestión organizacional, salud y educación y mediación. Respecto de los ejecutores, cuando hablamos de instituciones, estamos pensando en estándares que están orientados a capacidades organizacionales para llevar a cabo las prestaciones requeridas, sostenibilidad, capacidad de gestión y cumplimiento normativo. Y cuando hablamos de personas naturales, experiencia, formación e inhabilidad. Y respecto de los programas, hablamos de programas generales y de programas específicos. Tienen una acreditación de diseño ex ante y son desarrollados por el servicio y por entidades privadas. Es un sistema incremental, es un sistema que está pensado en una acreditación de diseño,
en un segundo momento en una acreditación de funcionamiento y en un tercer momento una acreditación de resultados. Nosotros entendemos que no podemos partir en un primer momento midiendo resultados de una intervención que nunca hemos realizado en el contexto nacional. Entonces, esa es la forma que está pensado de llevar a la práctica todo este sistema de gestión de calidad. Esto básicamente para mostrarles cómo estamos pensando la estructura del servicio. Estamos pensando en un director nacional que tiene la Secretaría Ejecutiva del Consejo, que es la forma en que se relaciona con el Consejo de Estándares y Acreditación, un ápice estratégico que es bastante acotado, pero que nos pareció que era importante en la modernización y tecnología si queremos efectivamente tener un servicio con un funcionamiento moderno, donde el expediente único de ejecución y su gestión son un elemento importante para la gestión del servicio, una fuerte auditoría interna, procesos de planificación y control de gestión y asesoría jurídica. Está conformado por 2 subdirecciones, la técnica y la administrativa, que son seleccionados por el sistema de alta dirección pública, el departamento de ejecución de medidas y sanciones, que es como el corazón, digamos, del servicio, y el reforzamiento del departamento de estudios, y por el otro lado todo lo que tiene que ver con administración y finanzas y personas, que también es un área que es bien fundamental. Las direcciones regionales, como les decía yo, se fortalecen bastante. Hoy día tenemos direcciones regionales que tienen entre 3 y 5 personas del área técnica para desarrollar todas las tareas que se deben gestionar en cada una de las direcciones regionales. Entonces, lo que se está proponiendo es un ápice estratégico pequeño, 2 jefaturas, una técnica y una administrativa, y la técnica es la que se fortalece en mayor medida incorporando funciones nuevas que hoy día no están alojadas en las direcciones regionales. Primero, planificación técnica y estudios, supervisión, entendiendo que el supervisor solamente va a realizar esa tarea, no como hoy día, que es el que en el fondo cubre todas aquellas funciones que no pueden cubrir otros profesionales. Hay una unidad de gestión de casos a propósito del expediente único de ejecución que les mencionaba yo. Hay una unidad de gestión de redes para llevar adelante los planes regionales, que a los que hacía referencia también. Está la unidad de coordinación judicial, donde está todo la interacción con el sistema de justicia. Acá vamos a alojar todo lo que dice relación con los informes técnicos y también con mediación. Está la unidad de apoyo a la reinserción. Acá está todo lo que dice relación con intermediación laboral y también con algunas intervenciones específicas. Nosotros vimos que en esta lógica de tener pocos casos y dar respuesta a la especialidad, nos dimos cuenta que habían algunos tipos de intervención muy específicos, pero en que había muy pocos casos en la región, y que esta era una buena manera de poder tener especialistas que pudieran dar cobertura, pero en el fondo de una manera de poder abordar de mejor forma esa situación. Y también nos parecía importante incorporar una unidad de protección y garantía de derechos, entendiendo que este es un servicio que administra privación de libertad y que en ese contexto existen riesgos permanentes de vulneraciones de derechos, y que no es suficiente con aplicar los protocolos que implican una denuncia, sino que hay que hacer un seguimiento y resolución de aquellos casos donde se producen denuncias de vulneración de derechos, principalmente pensando en los centros privativos de libertad. Y las jefaturas administrativas, que hay una unidad personal, administración y finanzas y administración de centros, pensando en que hay ciertas funciones administrativas que se pueden llevar al nivel regional y de esa manera despejar a los centros de una carga que les permita concentrarse en la intervención técnica que deben realizar. Con esto solo quiero decir que hay un informe asociado, un informe financiero asociado al proyecto, y que este informe financiero tiene un énfasis en el subtítulo 21, que es dotación, principalmente para el reforzamiento de la dotación de los centros y de las direcciones regionales, y también el 24, que son transferencias, son los programas que se ejecutan a través de organismos externos, porque crecen, digamos, para poder generar una oferta que sea más cercana a los adolescentes, y también porque se costeó la oferta considerando el grado de especialización que se requiere para los profesionales que deben realizar las intervenciones. También hay proyectos de inversión para temas relacionados con infraestructura. Les he mencionado varias veces en la presentación el expediente único de ejecución. Estas son algunas pantallas de lo que se ha estado diseñando en materia de expediente único de ejecución.
y también hemos iniciado el proceso de trabajo con los distintos actores para ver de qué manera vamos a trabajar, ¿cierto?, la información. Algunas fechas importantes respecto al proceso de implementación. Como les decía, el 12 de enero se publica la ley, tenemos un año de vacancia, tenemos 6 meses, que ya están pero a la vuelta de la esquina, para dictar los DFL, para dar inicio al funcionamiento de la Comisión Coordinadora Nacional y de las direcciones regionales de la zona norte. Están publicados los concursos para directores regionales de la región de Arica y Parinacota y de Iquique. En este momento, el primer año son las regiones de la zona norte, el segundo año la zona sur y el tercer año la zona centro. Y el inicio de actividades del servicio, desde esa fecha, 90 días desde el inicio, tiene que comenzar a funcionar el Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil, eso es en el mes de junio, y el Consejo de Estándares y Acreditación, que ya la primera quincena de junio también debiese iniciar su funcionamiento. Luego, 3 meses antes del inicio de la zona norte, eso es en el mes de octubre, deben estar funcionando los comités operativos regionales, y se debe dar inicio a los procesos de contratación de quienes van a ejecutar los distintos programas, y esto es algo que después se repite por las otras 2 zonas de implementación. Eso, muchas gracias. Ya. Agradecemos a doña Macarena Cortés Camus respecto de su exposición acerca de la nueva institucionalidad que contempla la Ley 21.527, y tal como se hizo con el profesor Francisco Maldonado, también se va a abrir un espacio de pregunta ahora. Se va a otorgar la palabra entonces, o para que lo puedan hacer del chat, a los asistentes como público para que puedan formular sus preguntas entonces relativas al tema que tocó doña Macarena. Como les expliqué anteriormente, por si se incorporó otro grupo de personas, pueden ser al chat general o me pueden mandar las preguntas directamente a mí si alguno está un poco tímido para hacer las preguntas en el chat general. Ya no hay inconveniente con eso, yo las puedo recibir. Ya, respecto de los plazos de instalación, respecto a los decretos, ¿alguna pregunta de los participantes, del público? ¿Algún otro aspecto que haya llamado su atención? ¿No? Ya. Bueno, al parecer no vamos a tener preguntas en esta parte, pero de todas maneras, solamente, bueno, quiero aprovechar esa una pregunta, me voy a aprovechar un poco mi calidad de moderador. ¿Perdón? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Sí. Sí, Daniel. sí, Daniel, por favor. No, intenté escribir en el chat y no pude subir la pregunta. No me manejo bien aún en los iPads. Pero díganos. La pregunta es, respecto de los consejeros que dice que son remunerados, ¿estos empleos son permanentes? No me quedó claro la figura, por favor. Ya, vamos a escuchar a doña Macarena. La ley establece que se les paga por asistencia a sesión, no son funcionarios de este consejo que estén adscritos permanentemente, digamos, a esa institución, pero cuando me refiero a que son remunerados es que sí reciben una remuneración por asistencia a cada una de las sesiones con un tope que está regulado por la ley. Ya. Gracias. Correspondía a la pregunta, don Daniel. Muchas gracias por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Entonces cerramos esta etapa y vamos entonces a continuación a darle la palabra. Muchas gracias, Macarena, por su respuesta también. A doña Gabriela Contreras Piderit, jueza de garantía de Talagante, quien también va a exponer la mirada desde el punto de vista del Poder Judicial y de la operatividad, entonces, de lo que viene con esta modificación desde el punto de vista de los jueces, básicamente. ¿Ya? Gabriela, buenas tardes. Primero que todo, encender el micrófono, doña Gabriela, después el resto. Buenas tardes a todos y todos. Gracias, Cristiana. En razón del tiempo voy a tratar de ser lo más rápido y poder rescatar algunos elementos que me han parecido
interesantes de las intervenciones que me precedieron y plantear algunas cosas que dicen relación con algunas apuestas en términos de lo que puede ser un modelo de control de ejecución y un modelo de audiencia en la lógica de RPA. Voy a tratar de, les pido disculpas si estornudo porque estoy con gripe, y vamos a ir rápidamente. Me gustaría, porque no solemos hacer los quienes trabajamos en el área penal, mirar más allá de la ley 20.084, incluso más allá de la lógica de las modificaciones, de la creación de este nuevo servicio, y traernos además las implicancias de la ley de garantías que ya está vigente y que me parece que es muy necesario mirar cuando nos enfrentamos al abordaje de lo que ya está sucediendo, porque estas cosas que escuchamos ya están ocurriendo. Y en efecto, lo que nos puede aportar la ley de garantías es, a mi juicio, súper relevante, porque ha habido, por ejemplo, conceptos como el interés superior del niño, que está establecido explícitamente en la ley de responsabilidad penal adolescente, que de alguna forma no tenían un desarrollo en la normativa de justicia penal adolescente y que vamos a tener que considerar muy particularmente durante todo el proceso penal. Y esto porque el artículo 7 de la Ley de Garantías hace un desarrollo del interés superior del niño y establece además reglas de interpretación legal para todo proceso, para toda jurisdicción. Y esta regla de interpretación es una que obliga al juez a elegir la interpretación más ajustada al interés superior en el caso concreto, de manera tal de que vamos a estar jugando la determinación de pena con la normativa del artículo 21 y siguiente, con los criterios del artículo 24, pero vamos a estar obligados a darle contenido al interés superior del niño cuando estemos resolviendo en todas las etapas del proceso. Hay además en la ley de garantías algunos reconocimientos y garantías vinculados al proceso, a todos los procedimientos, estableciendo estándares de transparencia, objetividad en la toma de decisiones y la obligación de fundamentar todas las decisiones que estén vinculadas a niños, niñas, adolescentes. En el caso particular nuestro, cuando dotemos de contenido el interés superior del niño, se establecen reglas para determinar. En el caso concreto, yo he querido aquí plantear algunas cosas, algunas de ellas recogidas como criterios en el 24 y otras que quedan ahí ingresadas a partir del artículo 2 de la ley 20.084. Y nos dice el legislador del sistema de garantías de la niñez, del cual somos parte en tanto operadores estatales, que debemos considerar circunstancias específicas para la determinación del niño o niña adolescente, entre las cuales está el poder determinar situaciones de especial desventaja en que se encuentren los adolescentes. Debemos también tener claridad respecto a las necesidades de la estabilidad de las soluciones que adoptemos, considerando el entorno de vida y otras circunstancias pertinentes al caso concreto. Y digo esto porque estos son criterios que nosotros vamos a tener que considerar en todas las etapas de decisiones y no exclusivamente al momento de resolver en el fondo, y para resolver en el fondo, en teoría, nuestra obligación de atender a los informes del 37 bis nos van a permitir en ese contexto, en el de la condena, una aplicación de estos criterios. De manera que me parece importante rescatar que cuando hablamos de la especialidad, en este caso de responsabilidad penal juvenil, estamos hablando de un sistema que tiene distintos componentes y donde nosotros somos uno de aquellos componentes. Y en esta lógica me parece también importante considerar que es desde acá, desde donde nosotros tenemos que pensar nuestro rol. La ley de garantías de la niñez establece obligaciones para el Estado y todas sus expresiones, y somos nosotros entonces los que ya estamos convocados e interpelados a aplicar la normativa y ajustar nuestro quehacer en el día a día
a la aplicación de derechos, principios y normas que están contenidas en una legislación que seguramente nos es a la mayoría más o menos ajena y que debiera ser parte de nuestra formación en la especialidad. Dicho eso, plantear que se incorporan también aquí como elementos obligatorios en la incorporación de la perspectiva de género que está recogida en el artículo 13º de la ley. Y yendo a lo nuestro, entonces, voy a ir levantando algunos nudos. Me parece que el profesor planteaba una cosa que es muy importante cuando miramos justicia juvenil, y es que cuando hablamos del sistema de justicia juvenil, los intervinientes institucionales, defensa, fiscalía y tribunal, debe, al menos en la sede posterior al cierre de la discusión, abandonar lo adversarial, porque de lo que aquí se trata es de buscar cumplir con la finalidad que establece el artículo 20 de la ley 20.084, y por lo tanto eso supone que en el ejercicio de los roles, tanto la fiscalía, la defensa y el tribunal puedan hacer un ejercicio más bien colaborativo, un ejercicio colaborativo también en los procesos formativos y de interpretación, dado que nos vamos a estar enfrentando permanentemente a cuestiones que no están reguladas en el detalle, y vamos a estar trabajando con aplicación de principios, normas de interpretación bajadas de la Constitución o de tratados internacionales, en una perspectiva donde lo que tenemos que rescatar es los objetivos de responsabilización y reinserción que plantea la ley. Y yo estoy aquí muy de acuerdo con lo que plantea el profesor Maldonado, en el sentido de que seguramente lo que nos hace falta, o lo que nos hacía falta, era potenciar la gestión del cumplimiento y la ejecución de las medidas y sanciones, y en este punto tienen los tribunales un rol importante, pero cuando queremos ejercerlo, nos encontramos con desafíos y dificultades que no fueron consideradas en esta evolución 1 punto y tanto de la normativa, y cuando queremos plantearnos el garantizar la existencia de espacios de especialidad en la agenda, tenemos problemas tan graves y básicos como que tenemos dificultades para contar sujetos que están siendo objeto de medidas o de sanciones. Nos cuesta contar causas, los sistemas de seguimiento que tiene el Ministerio Público no dialogan adecuadamente con el SIAC ni con los sistemas de la Defensoría, de manera tal de que para poder establecer en un tribunal cualquiera cuántas horas de audiencia especial o preferente requiero, hoy día no contamos con los mecanismos necesarios para poder hacer una aproximación de aquello, y lo que está pasando hoy día es que estamos intentando imaginarnos cómo planificar lo que viene. Entonces, un desafío es el levantamiento de bloques que estamos haciendo desde la intuición, con obstáculos que ya sabemos, pero además con la existencia de una serie de incentivos en negativo. Es verdad que hay un ejercicio formativo por parte de instituciones. Aquí voy a relevar la formación que reciben los defensores en la especialidad, más no existen incentivos reales para que los defensores puedan ejercer como especializados con la debida exclusividad y garantizando estándares mínimos, porque están tensionados por otro tipo de metas de gestión, y lo mismo ocurre con las dificultades de que el Ministerio Público asigne recursos especializados, y una cosa no muy distinta ocurre con nosotros. En el caso de las salas y de los jueces que trabajamos desde hace mucho en RPA, nos contamos varios al conversar que en el fondo la pega que se hace de control de ejecución es una pega que no existe, que no está contabilizada desde el punto de vista de la gestión de tribunales. Cuando nosotros hablamos de causas en tramitación para el Ministerio Público, todas las causas que tienen sanciones ya no existen, y por lo tanto no se reflejan en las cargas para asignar a los fiscales.
En el caso de los tribunales pasa una cosa muy parecida, porque nosotros nos miden por cantidad de resoluciones, cantidad de sentencias y resoluciones de término, al igual que los defensores, y aquí estamos trabajando en RPA en contenidos de calidad, en audiencias de especialidad, donde la frecuencia de resoluciones y decisiones de término es mucho más baja que en otras áreas. Y eso constituye un desincentivo, yo creo que evidente, porque en el fondo se produce un castigo para los jueces que están en la especialidad, porque luego aparecen teniendo menos resoluciones y menos sentencias que los colegas. Pienso que es importante que nos hagamos cargo de eso desde la perspectiva de modificaciones en decisiones que son decisiones que están más allá de aquellas que requieren modificaciones legislativas, y yo creo que es muy importante que nosotros vayamos levantando esto. ¿Esto por qué? Porque nosotros desde la experiencia nos hemos dado cuenta que el rol de la sala especializada es fundamental. Cuando el profesor Maldonado dice se va a aprobar un plan de intervención que tiene actividades de domingo a lunes, eso requiere de un equipo dentro del tribunal que sea capaz de leer un plan de intervención para verificar que tenga actividades de domingo a lunes, para verificar antes de proveer el plan de intervención, antes de dictar la resolución y convocar a la audiencia, que se cumplan con los estándares mínimos. Hoy día eso no pasa. Hoy día no tenemos equipos de funcionarios especializados, por lo tanto, entran los planes de intervención y los informes de medida al despacho del juez, y si el juez no tiene herramientas que le permitan hacer una lectura adecuada de esos planes de intervención y de esos informes en materia de medidas, se hace muy difícil que luego en una audiencia podamos encuadrar al sujeto, en este caso al adolescente, respecto de sus obligaciones. De manera tal de que la primera audiencia, el primer contacto con el adolescente es la primera oportunidad que nosotros tenemos para encuadrarlo, para informarle de qué va el proceso que se sigue en su contra, cuáles van a ser sus derechos y cuáles van a ser las reglas. Y eso supone un juez capacitado con formación no teórica psicológica, sino que con una formación que considera además competencias en distintas áreas. Me parece importante acá rescatar algunas cosas de los modelos de tribunales de tratamiento de drogas adultos y jóvenes que nos han mostrado la eficacia que tiene el tener equipos que sean estables, donde la colaboración prima, donde existen espacios de preparación de las audiencias y donde el adolescente se va sabiendo muy en concreto cuáles son sus obligaciones, qué es lo que vamos a medir, con toda claridad cuáles de los incumplimientos van a tener consecuencias y qué tipo de consecuencias va a haber respecto de aquello. Eso es posible hoy día. Eso es lo que hemos intentado hacer en algunas salas de la especialidad, y eso es lo que tenemos que profundizar en lo que sigue. Luego, me parece que las modificaciones realizadas que nos obligan a incorporar los informes del artículo 37 son un insumo muy relevante a la hora de poder determinar una sanción que resulte más adecuada a lo que venimos viendo desde el primer contacto a través de los informes de cumplimiento de medidas cautelares, más vislumbro un problema operativo que dice relación con esto que en teoría parece muy bien, que es la postergación de la comunicación de sentencia y la determinación de la pena en una audiencia distinta. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos pensando en la especialidad, y eso supone en materia de tribunales orales en lo penal, de 3 jueces, que vamos a tener que tener el mismo equipo de jueces que participó en el juicio, en la audiencia del artículo 343 y luego en las gestiones vinculadas a la comunicación de sentencia. En el caso del juez de garantía, las audiencias vinculadas al procedimiento simplificado 395, 406, que es el abreviado, son audiencias donde actualmente en las salas especializadas, donde las hay una verificación de consentimiento, pudieran estar los informes,
pero el diferir el debate de determinación de pena puede producir un efecto que puede ser incluso contraproducente. Nosotros tenemos en la historia de la ejecución de las sanciones de RPA un bache en que los jóvenes se pierden entre que se les notifica la sentencia y aparecen en la unidad o el dispositivo donde cumplen las medidas. Si nosotros, al diferir la audiencia de determinación de pena en la de comunicación, lo que ocurre es que tenemos una alta posibilidad de que el joven que estuvo en el juicio simplificado, admitiendo responsabilidad, aceptando hechos y antecedentes en el abreviado, se pierda, o que se pierda, digo, que no esté ubicable o no llegue a la audiencia, provocándose sucesivas otras audiencias con apremios a través de los arrestos. Y es posible también que perdamos al juez. Porque se enfermó, no estuvo. Esas cosas hoy día no ocurren porque las sentencias se dictan de inmediato y en el simplificado tenemos una norma expresa. Parece que el obligar también a los jueces a dictar sentencias por escrito y generar un espacio de lectura de sentencia supone asimismo una carga para las agendas que hasta ahora nosotros no visualizamos cómo resolver, por cuanto tiene que ser el mismo juez y en el caso de los tribunales orales en lo penales el mismo equipo. Lo que está ocurriendo hoy día es que tenemos dificultades a nivel de todas las jurisdicciones por la sobrecarga post-pandemia para construir salas para causas ordinarias. La tensión que se produce sobre la agenda de los tribunales es tremenda si tenemos que hacer que esos mismos jueces estén en distintos momentos, en distintos días. De manera tal de que me parece que la intención es buena en términos de poder incorporar elementos de determinación de pena que permitan al juez razonar y fundamentar una decisión de manera tan clara que sea capaz de ser entendida por el joven, pero que me parece que en esta lógica procesal, a través de estas modificaciones, lo que puede producirse es un efecto contraproducente, tanto para la gestión de las audiencias en los tribunales orales y los penales y en los de garantía, pensando también que estamos hablando de pocas causas que van a producir un efecto importante de tensión en la cuestión administrativa. Quiero plantear entonces que recogiendo el modelo de TTD uno se puede imaginar un tribunal de ejecución que va a ser capaz de velar por el cumplimiento de las medidas. Estamos pensando acá en la ejecución de las medidas cautelares desde el inicio del proceso, donde jueces, defensores y fiscales especializados van a encontrarse con los dispositivos de cumplimiento de medidas cautelares en espacios de control de ejecución. En el caso de nuestro tribunal, en el periodo pre-pandemia, nosotros teníamos fijado, y me parece que es una buena práctica, un día determinado para adolescentes, y durante ese día lo que hacíamos es procesar las causas, simplificados, abreviados, preparaciones, controlar medidas cautelares, controlar sanciones, controlar tratamiento de drogas, de manera tal de que llegan todos los chiquillos que están sujetos a medidas o sanciones, con sus equipos de profesionales que están realizando las intervenciones, de manera tal de que ese día, en esa audiencia en que nosotros los condenamos y se produce la renuncia de plazos, en ese momento el chico queda inmediatamente vinculado con el equipo que va a realizar la evaluación diagnóstica para levantar el plan de intervención. Yo creo que en un modelo que pueda ser eficaz, lo importante es lograr las condiciones para vincular lo más rápido posible al joven con el dispositivo que va a llevar a cabo el desarrollo del plan de intervención, generar las condiciones para que haya un trabajo colaborativo de los equipos psicosociales que son externos del tribunal, aprovechando los recursos que tenemos los tribunales, prácticamente todos los tribunales de garantía cuentan con presencia de duplas psicosociales que nos permiten hacer primeros tamizajes en materia de droga,
aprovechar esas capacidades y ser capaces de generar espacios de colaboración donde los equipos jurídicos no sean un componente completamente alejado de aquello que supone la intervención psicosocial, sino que seamos capaces de construir un lenguaje que sea un lenguaje propio de un sistema de justicia juvenil que reconoce distintos componentes que lo integran. De manera que me parece que este es un desafío actual. Todos sabemos y todos venimos de la experiencia de lo que ocurrió con la modificación a la ley 18.216 y el régimen de vacancia que traía. Lo que está pasando hoy día en materia de justicia juvenil es que los jóvenes o sus abogados ya están pidiendo ajustes en términos de aplicación de las normas que están contenidas en aquellos casos que sean beneficiados. Y nosotros tenemos la obligación, en la perspectiva del artículo 18, de oficio a hacer los ajustes que sean necesarios y de reconocer en los términos que señala la ley de garantías de la niñez, la posibilidad del ejercicio del derecho a ser oído previa información clara, lo que supone también un estándar para nosotros, de los jóvenes que por sí vayan a hacer planteamientos en términos de ajustes de sanciones o requerimientos por vía de control de ejecución. Así que me parece que podemos hacer un aporte desde lo que han sido las buenas prácticas, desde la experiencia de los tribunales de tratamiento de drogas, traernos lo mejor del modelo en términos de control no adversarial, utilizar las herramientas que hoy día tenemos y asumir esto como una obligación, trabajar sobre la base de incentivos y generar incentivos que nos permitan lograr satisfacer los objetivos de la ley con una fórmula de control de ejecución que se pueda expresar en todos los flujos, en las medidas alternativas, en los flujos de medidas cautelares y también en los flujos de sancionatorios. Así que yo creo que ahí hay algunas propuestas que nos pueden permitir ir mejorando, levantar los nudos para propiciar algunas reformas legales si vemos que no somos capaces a través de estas nuevas reglas de interpretación superar los obstáculos. Así que creo que ya medio me pasé del tiempo. Ese es un aporte en materia de lo que podría ser una sala y cómo agenciar. Bueno, le damos las gracias a doña Gabriela Contreras por su exposición y nuevamente vamos a abrir entonces el espacio para hacer preguntas relativas a la exposición de doña Gabriela o temas de interés que hayan surgido a partir de lo que ella comenta respecto del ejercicio desde la judicatura de la nueva normativa que se va a empezar a regir. ¿Preguntas? ¿Criterios? ¿Dudas? Ya, parece que estamos un poquito cansados. Puede ser la hora tal vez, ¿no? Tenemos un mensaje nuevo, a ver. Don Abelardo pregunta lo siguiente. Doña Gabriela dice, acaba de decir que, entiendo, dice la aplicación del artículo 18 del Código Penal, que deberá hacerse de oficio. ¿Cómo incorpora la norma de la nueva ley que señalaría que es a petición de parte? Ya que ahí como que advierte don Abelardo que podría haber un conflicto entre la petición de parte y que se aplique de oficio por parte del tribunal el artículo 18 del Código Penal. Bien, las normas transitorias establecen una regulación que establece plazos para hacer las solicitudes de adecuación en los casos en que la nueva normativa resulte más beneficiosa para el adolescente. Y no solo establece plazos, sino que establece una forma, esto es hacerlo a través del abogado defensor y por escrito ante el Tribunal de Control de Ejecución. Resulta más o menos evidente que, como les señalaba, está instalado desde el artículo 2 de la ley 20.084
la aplicación de las normas vinculantes en esta lógica de la Convención Internacional de Derechos del Niño, que reconocen al artículo 12 el derecho a ser oído. En el desarrollo del artículo 7º de la Ley de Garantías de la Niñez hay un desarrollo también respecto de cómo integrar este interés superior del niño, como les señalaba, pero además en la Ley de Garantías se establece con mucha claridad el derecho a pedir por sí. Y este derecho a pedir y ser oído por sí está establecido de manera explícita, pudiendo incluso los adolescentes designar representantes que sean distintos cuando no quieran pedir por sí mismos, representantes que puedan ser designados por los adolescentes y distintos del abogado. Entonces lo que tenemos es, en definitiva, unas reglas de vacancia que establecen un procedimiento, pero ya en términos prácticos y conscientes de el artículo 18 nos señala que cuando la modificación legal sea tal que beneficie al imputado, a petición de parte o de oficio, el tribunal tiene que realizar las adecuaciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las adecuaciones que sean más beneficiosas para el adolescente. Cuando se dictó la ley 20.084, yo estaba en el crimen, y en ese minuto nosotros leíamos el artículo 18 y tuvimos que salir a buscar los expedientes azules para poder adecuar, porque no había defensores, ¿cierto? Entonces el tribunal entendía que la carga era única. Aquí hay una institucionalidad que es la Defensoría Penal Pública. Yo desconozco si tienen las capacidades ellos, infraestructura hoy día para hacer esa petición, pero me parece que no hay ninguna duda de que el tribunal, como parte de este sistema de garantías de la niñez, y visto lo que aparece de manifiesto en el artículo 18, tiene que tomar en la oportunidad que corresponde, esto es en el caso de las normas procesales que no están condicionadas a la disponibilidad de algunas cuestiones operativas, tendrán que hacerse las adecuaciones inmediatamente. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy día hay suspensiones condicionales del procedimiento por 6 meses. Hoy día se están ajustando las acusaciones a la lógica de solicitar una pena de adulto, en la lógica concursal ya modificada, y a mi parecer, me parece que las normas de vacancia en los puntos que hemos señalado van a quedar ahí como quedaron las normas de vacancia relativas a la reclusión parcial domiciliaria de adultos en su momento. Ya, muchas gracias, Gabriela, por la respuesta a la pregunta de don Abelardo. Y tenemos González, que me resulta conocido su nombre. Ya, al parecer el defensor de Juego de Garantía San Bernardo, asignado a la RPA, si mal no creo que es él. Don Juan Patricio, si quiere, atendido ya la hora y por economía procesal, usted directamente puede hacer su pregunta a la jueza Gabriela Contreras. Si le parece, puede abrir su audio y puede preguntar directamente. Muchas gracias, magistrado. No sé si me escuchan bien. Perfecto, puede hablar. Gracias. Sí, efectivamente, el artículo 3º de la ley 21.430 de garantías y protección integral de la niñez y adolescencia refiere que aquellas limitaciones de derechos que sean el resultado de una decisión de un órgano del Estado deben ser excepcionales, aplicarse por el menor tiempo posible y tener una duración determinada. Podríamos entender, magistrada, que para la materia de responsabilidad penal adolescente, el legislador puede estar exigiendo que la internación provisoria pudiera ser decretada hasta una fecha cierta para poder cumplir con esta tercera exigencia de tener una duración determinada, por ejemplo, hasta una audiencia de revisión de internación provisoria en la cual se exija al Ministerio Público exponer antecedentes para volver a decretarla. Así, si el Ministerio Público no tuviera estos antecedentes, podría operar la regla general que es la libertad. Bien, aquí me parece que hay una cuestión de estándar. El artículo 32 de la ley 20.084 y las reglas sobre privación de libertad
desde siempre, desde el inicio de la ley, han establecido que las medidas cautelares, en este caso, deben ser despejadas las del artículo 155 antes de decretar la medida cautelar más gravosa. Entiende el tribunal que desde una perspectiva seguramente desde la sala especializada, lo que menciona el colega González, es una práctica de una sala de adolescentes. Uno entiende que al momento o para decretar la internación provisoria, uno tiene que fundar las razones de por qué considera que en ese estadio procesal, normalmente el del control de detención con muy pocos antecedentes, parece que las medidas cautelares del artículo 155 no logran satisfacer los fines del procedimiento, ni logran aseguramiento de la víctima, ni sostener la hipótesis o resguardar la hipótesis de peligrosidad. Yo entiendo desde la lógica de nuestra sala que efectivamente las reglas de la ley de garantía nos señalan la obligación de establecer un régimen más riguroso en términos de estándar y de revisión de los antecedentes con los que se cuentan más allá de la duración del mero plazo de investigación, y por lo tanto me parece que es una práctica que recoge el estándar, hacerlo como por lo menos en la sala en la que nosotros tenemos en Talagante, el establecer cuando es estrictamente necesaria la internación provisoria, el establecerla y fijar inmediatamente una audiencia de revisión de manera tal de darle posibilidad a la defensa a llegar a antecedentes, de que se evacúe eventualmente algún informe por parte de la Defensoría Penal Pública, pero por sobre todo para que el imputado tenga la posibilidad de entrevistarse en condiciones adecuadas y entregarle antecedentes al defensor para posibilitar una revisión con mejores antecedentes que el del estándar del control de detención, que normalmente es un estándar mucho más bajo que el que uno tiene ya a mediados del plazo de investigar. Muchas gracias. A Gabriela por la respuesta a la pregunta de don Juan Patricio. Última pregunta, ¿atendido la hora? ¿Algún interesado en hacer una última pregunta a la colega Gabriela Contreras respecto del tema que ella expuso? ¿Ya? ¿No? Parece que no tenemos más preguntas por el día de hoy. Bueno, don Francisco Maldonado y doña Macarena Cortés se tuvieron que retirar porque tienen otros compromisos, así que desde ya le agradecemos su participación en este seminario el día de hoy, junto a doña Gabriela Contreras también, que amablemente también estuvo presente el día de hoy para efecto de exponer su visión respecto de esta última modificación a la ley 2084, que ya todos conocieron. Quiero agradecer especialmente también a los asistentes, calidad de público. Fue un seminario que duró un poco más de lo presupuestado, un poquito más, pero de estar 2 horas, un día miércoles, entiendo que era porque hay un interés evidente en conocer también la visión, ¿cierto?, desde la academia, desde el ministerio y desde los tribunales acerca de esta modificación legal, de esta reforma que ya pronto va a entrar en vigencia, en la forma que señalaba Macarena ahí, por zonas geográficas dentro del país y todo, y vamos a estar todos atentos a lo que va, a cómo va a ir desarrollándose esta aplicación en esta forma. Quiero también darle las gracias a nombre de la Asociación Nacional de Magistrados, de la Comisión de Infancia, de la Subcomisión de RPA, a la cual pertenecemos con algunos asistentes del día de hoy, con Gabriela Contreras, por su participación en este seminario el día de hoy, también al Instituto de Estudios Judiciales, por haber facilitado también todos los medios para efecto de poder llevar a cabo el seminario, y desde ya también los dejamos invitados para futuras actividades que podamos realizar en conjunto con el Instituto de Estudios Judiciales, relativas también a temáticas de interés. Nosotros pertenecemos a la subcomisión de RPA, por lo tanto ese es nuestro norte, en eso estamos enfocados actualmente, pero evidentemente que la asociación tiene siempre otras actividades y seminarios, y también el instituto respecto a otras temáticas que pueden resultar de su interés. Así que eso, muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy, que tengan un buen resto del día y un buen resto de semana. Que estén bien, hasta luego.